a este bonito podcast en donde tratamos temas de educación. En esta ocasión el tema central son las tecnologías de la información y la comunicación con respecto a la educación. Este proyecto está realizado como forma de evaluación en parte a la materia de nuevas tecnologías de la información educativa de la Universidad San Marcos. Mi nombre es Omar Alejandro y damos por comenzado este bonito podcast. Bien, este podcast tiene como referencia a 3 archivos muy interesantes. El primero es el de políticas y gestiones tecnológicas educativas en México. El segundo es la tecnología de la información y la comunicación, las TICs. Y el tercero es la medición de las tecnologías en el campo educativo. ¿De qué va este podcast? Vamos a dar lectura a los puntos más esenciales de estas 3 lecturas y vamos a reflexionar un poco sobre el hecho en México, cómo es que estos 3 archivos tienen impacto en la realidad en la que estamos viviendo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Qué son las TICs en educación? Las TICs en educación se refieren al conjunto de tecnologías, tanto hardware como software, que incluyen al procedimiento de la información educativa. Según la definición de César Cole, que es el doctor en psicología, en su libro Psicología de la Educación Virtual, las TICs son instrumentos utilizados para pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a otras personas y a otras generaciones los conocimientos y los aprendizajes adquiridos. En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información son las que giran en torno a 3 medios básicos, que son la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, pero no giran de forma aislada, sino que es más significativo que de manera interconexionadas, lo que permite seguir nuevas realidades de comunicación. Tenemos la calidad de la educación y las TICs. En un contexto nos abre una pregunta, la cual dice: ¿cuál es el interés de los responsables en elaborar y presentar políticas educativas que ofrezcan una educación de calidad relacionada con las nuevas tecnologías de la educación en México? Una respuesta podría ser la innegable importancia de las herramientas tecnológicas para la globalización. Aunado a lo anterior, la realidad es que la misma educación es ya en sí misma un proceso tecnológico, es decir, los conocimientos se transmiten, comparten, almacenan y se crean en ambientes virtuales. Finalmente, esta realidad ha propiciado que los organismos transnacionales influyan para que los conocimientos poco a poco incluyan a las TICs y aproximaciones y retos de la realidad nacional. El desafío para la política educativa consiste en superar brechas digitales mediante el uso de implementaciones de las TICs en todo el sistema educativo nacional, como una estrategia central para apoyar a aquellas personas que no tienen acceso a Internet a generar nuevas oportunidades de aprendizaje. Nos está diciendo que gracias a la tecnología, las tecnologías de la innovación y la comunicación, vamos a entrar en esas áreas de aprovechamiento nacional, por así decirlo, que tiene México, y podemos impulsar al desarrollo para que estemos a la par con otros sistemas, otros estados, por así decirlo, porque Chiapas es uno de los estados con más pobreza que tiene México. Entonces, si la tecnología de la información y la comunicación tiene mayor alce en Chiapas, podemos estar a la par y dejar de ser ese estado con pobreza extrema o pobreza mínima. Según el Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación, en su informe 2011, para el 2011 el 61.2% de las escuelas primarias contaban con al menos una computadora con acceso a Internet para su uso educativo. De total de las primarias indígenas, el 42% estaban en esa situación. En el caso de las escuelas secundarias, el 50% contaba con una computadora con acceso a Internet para su uso educativo. En las secundarias comunitarias indígenas, solo el 2.3% contaba con al menos un equipo de cómputo y acceso a Internet. Esta información muestra claramente que no existe una cobertura adecuada en equipos de cómputo por escuela primaria y secundaria.
Además, la encuesta solo establece que las escuelas deberán contar con al menos una sola computadora, así que plantea la duda de cuánto tiempo tiene que estar el estudiante frente a un equipo de cómputo para adquirir las habilidades de manejo del mismo. Sí, tenemos que pensar un poquito esto. Estamos hablando de una escuela, una institución con al menos 50 ejemplos, 50 personas, 50 alumnos, y de los 50 solo un equipo de cómputo. Entonces, ¿cómo todos van a adquirir ese conocimiento con falta de equipo? Y sí, puede que realmente solo tengamos un equipo de cómputo en alguna institución educativa, pero no estamos hablando si realmente cuenta con las innovaciones tecnológicas que ya nos exige la innovación de las TICs. Puede que esté el equipo tecnológico físicamente, pero no sabemos si realmente trabaja bien, si tiene los equipos de Office, si tiene Windows más reciente, o si realmente la conexión a internet es estable, si no tiene brechas en esa conectividad en la que el estudiante pueda entrar y descargar o ver un video educativo sin que se le trabe o se caiga en la red de conexión. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Si bien las cifras dicen que mínimo una computadora, pues esa computadora que esté funcionando al 100%. Bien, tenemos el siguiente subtema, que son los nuevos trabajos y las nuevas habilidades. Con la adquisición o con la innovación de las TICs se abren nuevos pensamientos, nuevas acciones que complementan esta misma. Una de esas dice que es nuevas formas de pensar. Para esto tenemos que tener un pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. También tenemos que tener la creatividad e innovación y aprender a aprender con la metacognición. Tenemos las formas de trabajar, que nos expresa una buena comunicación, una colaboración, que es el trabajo en equipo, y tenemos las herramientas para trabajar. Tenemos la búsqueda y manejo de información, que es la investigación en fuentes, evidencias, SEOs. Tenemos la alfabetización a las TICs. También tenemos que comprender el vivir en el mundo, que es ciudadanía local global, vida y carrera profesional balanceada, responsabilidad personal social, incluye la apertura y el respeto a las otras culturas. La necesidad de una política de Estado sobre la educación educativa. Pensemos en lo que sería la educación actual si la Secretaría de Educación Pública y el gobierno en conjunto no mantuvieran una actividad constante creando nuevos libros, nuevos materiales educativos y de lectura, con un objeto de asegurar que los estudiantes mexicanos reciban información y conocimiento razonable, actualizando a lo largo de su vida escolar, indicando de manera implícita una actividad pasiva, esperando que otros países y en otras culturas se preparen nuevos libros, nuevos materiales, y luego que alguna empresa o institución buena onda las traduzca al español y las haga accesible, poniéndonos en oportunidad a nuestra disposición. Sí, imaginemos que así fuera, que México se mantuviera en una línea estable, que no quisiera por sí mismo progresar, sino esperar que otra persona dé los materiales y de ahí salir adelante diciendo México es innovación, México es el primer país con educación integral, etcétera, 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 cuando sin embargo son los materiales de otros creadores externos los que nos están fomentando, pero más sin embargo con relación a las TICs esto es realidad. Nosotros vamos a la mano con tecnologías software y hardware que no son producción de México, que son extranjeras, más sin embargo las tenemos acá y les podemos decir que las utilizamos, que las tecnologías de la información y la comunicación son nuevas cuando realmente no lo son, ya existen, ya están, solo que pues obviamente no son creadas por manos mexicanas, sino más bien extranjeras. Las posibilidades de empleo de las TICs en educación no solo implica
que toda la tecnología, innovación y etcétera, sea lanzada de golpe a la educación y que cada quien se rasque con sus propias uñas, como dicen coloquialmente, sino tenemos que pensar en qué espacio, en qué asignatura las podemos utilizar. Dice aquí el texto: tomando en cuenta que hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación son generadoras de herramientas no solo útiles en la vida de la actividad humana, sino transformadoras de ellas, implicadoras de capacidad humana, deberíamos tener claro en dónde emplearlas. Nos da 3 ejemplos: en las ciencias, la tecnología, en las matemáticas y en el lenguaje y disciplina social. Como siguiente subtema tenemos la mediación de tecnologías, una potencial exploración en el campo educativo. En ese sentido, la realidad nos ha demostrado que hay una gran variedad de aplicaciones y utilidades para las TICs como mediación tecnológica en el campo educativo. Ahí a continuación reseñamos algunas. Las mediaciones tecnológicas son herramientas de desarrollo porque la información y conocimiento son elementos imprescindibles para el mismo. Es recomendable una actitud objetiva en cuanto a la identificación de cuáles son las mediaciones tecnológicas más apropiadas para cualquier proyecto de desarrollo. La utilidad de la mediación tecnológica debe evaluarse con base en los beneficios que aporten a la persona sobre la que influye. Como último tema tenemos la implementación de las TICs como mediación tecnológica en educación. Nos dice: como se ha dicho, las TICs incluyen medios o recursos didácticos que pueden propiciar el aprendizaje de las personas. Sin embargo, el tipo de aprendizaje desarrollado dependerá del sentido y los supuestos epistemológicos en que se base el modelo de enseñanza. Han resultado especialmente relevante la incorporación de las TICs en el proceso educacional de jóvenes con discapacidad o necesidades especiales. Puede facilitar su integración a la comunidad educativa y favorece su inclusión adecuada en el escenario escolar, mejorando sus condiciones de aprendizaje y brindando una mejor calidad de vida en este tipo de tipos de estudiantes. Las TICs no funcionan por sí mismas, son un medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. De hecho, la combinación entre la tecnología y los medios utilizados para la enseñanza es lo que ha dado origen a la mediación tecnológica. Las tecnologías de la información se han ido innovando y actualizando infinitamente y no nos hemos dado cuenta si realmente su actualización ha sido un aporte hacia nosotros de forma educacional o realmente solo ha sido de forma estética. Si solo hemos tenido la accesibilidad más fácil hacia estos medios o realmente todos estos medios sirve para enriquecernos de alguna forma. Bien, así damos por concluida la lectura de los textos de referencia para esta presentación de podcast. Ahora abrimos un espacio de reflexión y análisis del mismo. Tenemos que las tecnologías de la información y la comunicación ya están inmersas en el sistema educativo y no solo en el sistema educativo, sino en el sistema laboral y ya por ende en toda nuestra realidad así en secas, está en toda nuestra realidad. Si bien la educación que se tenía antes no es la misma que tenemos ahorita gracias a la misma tecnología de la comunicación y la información, es de tener en relevancia que dicha tecnología ha tenido aspectos positivos tanto negativos y por eso tiene que haber una mediación de la misma, una mediación en la que la tecnología tenga mayor auge en la educación o en los aprendizajes que en lo social, ya que por cultura, por énfasis de la sociedad tenemos más aplicaciones sociales que aplicaciones educativas. Tenemos más seguidores de aplicaciones de lo ocio que aplicaciones que realmente nos contribuyen a nosotros.
Ya como conclusión finales tenemos que la tecnología está con nosotros, que tenemos que utilizarla para apoyar a áreas marginadas, pero esto llevaría tiempo. Lo 3 es de que tiene que ser una mediación, tenemos que tener una mediación en la tecnología. Y 4 es que la tecnología de la información y la comunicación ya está. Tenemos millones de informaciones en todas partes, pero más sin embargo no nos queda el aprendizaje. Tenemos que aprender a ser selectivos y aprender a comprender esta información y utilizando las referencias con, ¿cómo se puede decir? Las referencias con mayor auge y no caer en la mala información. Pues así damos por concluido este bonito podcast. Mi nombre es Omar Alejandro. Me despido, no sin antes decirle que nos estaremos viendo en la próxima emisión. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Adiós.